Reconstruido. Constrúyeme. Capítulo 58. Cambia el mundo. Habían pasado 2 semanas desde la pelea con Lady Nagant. Para Izuku, era el primer período de tiempo que se sentía mínimamente normal desde que empezó el curso. Con sus prácticas terminadas y Nagant de nuevo tras las rejas, Izuku podía volver a centrarse en sus estudios y en pasar tiempo con sus amigos y su novia. Así fue como se encontró en su habitación a altas horas de la noche del domingo. Shoto, Tsu y Toshi estaban esparcidos por el suelo, con libros, apuntes y portátiles por todas partes. Ten ya había estado allí un rato, pero se había ido a cenar con su hermano a la residencia de profesores. Izuku y Ochako estaban sentados en la cama de Izuku, con las piernas juntas. La mano izquierda de Izuku jugaba distraídamente con los dedos de Ochako, mientras que la derecha garabateaba notas en los márgenes del libro. Los exámenes finales del semestre se acercaban de nuevo. Toshi sacó una gominola del paquete y la examinó con cautela. ¿Crees que esta es la de wasabi o la de algas? Shoto le arrebató el bocadillo de los dedos y se lo metió en la boca. Lo masticó un momento. Ninguno de los dos, dijo finalmente, con el rostro inexpresivo. Tiene sabor a césped recién cortado. Toshi arrugó la nariz al mirar a Shoto con disgusto. Tsu negó con la cabeza, pero en general ignoró las payasadas de la pareja. Izuku apoyó la cabeza en Ochako, observando su portátil por encima del hombro. Tenía varias ventanas abiertas y alternaba entre ellas. Se detuvo en una que mostraba una lista de regulaciones del sitio web de la HPSC y rápidamente pasó a otra con listados de rascacielos disponibles en Musutazu y otros barrios del área metropolitana de Tokio. Luego fue a un documento y anotó algunas ideas. ¿Qué estás haciendo?, le susurró Izuku. Solo estoy mirando para qué. Ella se giró hacia él. Izuku apartó la cabeza de su hombro para poder verla mejor. He estado pensando, admitió con cierta timidez, en lo que dijiste hace unas semanas. Vas a tener que ser más específico, Kero, interrumpió Tsu entre risas. Izuku dice muchas cosas. Una auténtica charlatana, asintió Shoto con solemnidad. Izuku se giró hacia ellos dos. Os dejo estudiar en mi habitación y comer mis caramelos de goma, ¿y esta es la recompensa? Sobre la idea de crear una agencia juntos, corrigió Ochako antes de que la discusión se descontrolara. He estado investigando un poco sobre lo que se necesitaría. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuántas personas necesitaríamos? Ese tipo de cosas. ¿En serio? Izuku se enderezó. ¿Hablas en serio? Bueno, sí. Sus mejillas se sonrojaron bajo su mirada. Tú también sigues interesado, ¿verdad? Claro. Es que... se frotó la nuca con torpeza. Después de todo lo que pasó ese día, se me olvidó por completo. Yo también lo he pensado, dijo Shoto, mirándolos a ambos con determinación. Quiero hacerlo. Quiero que seamos héroes juntos. Abrió la mano izquierda y dejó que una pequeña llama danzara en su palma. Tú eres la razón por la que puedo usar mi fuego, Izuku. Tú eres la razón por la que sé lo que es un verdadero héroe. Es justo que nos convirtamos en héroes juntos. Izuku esbozó una sonrisa forzada. Shoto, yo también quisiera unirme. Se giró hacia Tsu, quien le sonrió. Creo que es una buena idea, Kero. Perdona, ¿cuál es la idea?, preguntó Toshi. Estábamos pensando en crear una agencia juntos después de graduarnos, explicó Izuku. Podríamos trabajar tanto en equipo como de forma independiente, dependiendo de la situación, y así evitaríamos algunos de los problemas que podrían surgir al unirnos a una agencia con el tipo de perfiles que tenemos. Piensen más como los lurkers y menos como los pussycats, añadió Ochako con tono constructivo. Seríamos muy flexibles en cuanto a cuándo actuaríamos de forma independiente y cuándo como equipo. Podríamos aunar nuestros recursos y talentos. Si alguno de nosotros se topa con un problema que no puede resolver o para el que otro está mejor capacitado, podemos recurrir a él, ya que todos pertenecemos a la misma agencia. Pero no estaríamos limitados a actuar siempre como equipo. Toshi se recostó pensativo. Suena interesante, ¿sabes? Podríamos necesitar un héroe clandestino en el equipo, dijo Izuku con tono de liderazgo. Podrías usar las instalaciones y contar con nosotros si necesitas refuerzos en la incursión.
Podríamos pasarte la información que encontremos durante la patrulla y podrías avisarnos de que debemos estar atentos antes de salir. Hitoshi dejó la frase inconclusa. Tómate un tiempo para pensarlo bien, aconsejó Shoto. Nadie te está pidiendo que te comprometas de inmediato. Cierto. Izuku asintió, sintiéndose un poco reprendido. No hay presión. Además, primero tenemos que graduarnos de la preparatoria. Sí, dijo Hitoshi. Sí, por supuesto. Ochako e Izuku intercambiaron una mirada. ¿Alguien entendió lo que Present Mic explicó en clase el otro día sobre las expresiones idiomáticas? Porque yo sigo bastante confundida. El lunes amaneció radiante y caluroso, con el zumbido de las cigarras acompañando la repentina ola de calor veraniego. Al acercarse a su destino, Izuku se permitió un momento para disfrutar del sol. Dejó que sus nervios se disiparan bajo los rayos del sol de verano. Cuando terminó su breve respiro, abrió los ojos y vio a Nemuri sonriéndole con picardía. Me dan ganas de hacer una broma sobre que tu pelo hace la fotosíntesis. Izuku soltó una risa forzada. No serías el primero. Probablemente tampoco el último. No tienes que hacerlo si no estás preparado, le recordó con dulzura. Podemos reprogramarlo o cancelarlo. No, estoy listo. Enderezó la espalda y echó los hombros hacia atrás. Hagámoslo. En cuanto cruzaron la puerta, Izuku y Nemuri fueron rodeados por asistentes. Casi una docena de personas empezaron a clamar por su atención. Algunos les agradecían su visita, otros se ofrecían a traerles algo o intentaban explicarles el horario del día. Sus voces se superponían e interrumpían hasta convertirse en un muro de ruido que aturdía los oídos de Izuku. Hizo lo posible por sonreír con valentía mientras intentaba discernir entre el caos. Por suerte, un rostro conocido se abrió paso entre la multitud y dio una palmada para llamar su atención. «Muy bien», gritó Kibo Ana. De vuelta al trabajo. Nos espera un día ajetreado. A sus puestos. Poco a poco, la multitud comenzó a dispersarse. La sonrisa de Izuku se transformó en algo más sincero. Es un placer verte, Kibo-san, tú también, Deku. Y Mig, bienvenidos a la sede de HDN, dijo, haciendo una pequeña reverencia. Síganme, por favor. Les mostraré su camerino. Se pusieron en fila detrás de la reportera mientras ella se adentraba en el edificio del Hero Daily News. No esperaba verte hoy, comentó Izuku. Pensaba que eras exclusivamente reportera de campo. Oh, sí que lo soy, dijo riendo. Soy demasiado inquieta para estar sentada en un escritorio mucho tiempo. Pero como ayudé a organizar todo esto, pensé que podía venir a la oficina para dar una cara amable. Hablando de eso, gracias por tu ayuda en esto, dijo Izuku. Por favor, nos estás haciendo un gran favor. Cuando mi jefe se enteró de que Deku quería una entrevista con nosotros, literalmente saltó de alegría, comentó Kibo con sarcasmo. No creo haber visto a ese hombre moverse así en años. Mientras se dirigían al ascensor, Kibo les ofreció un breve recorrido por la sede. Hero Daily News era conocido principalmente por sus redes sociales, y la distribución del edificio y del personal reflejaba esta característica. La primera planta estaba dedicada casi por completo al equipo de redes sociales, que monitorizaba la actividad en línea relacionada con los héroes. Contaba con numerosas salas de reuniones y espacios de trabajo en grupo donde se podían comparar tendencias. También había estaciones para equipos de cámara y pequeños estudios para grabar vídeos cortos. La segunda planta, explicó Kibo, estaba destinada a su pequeño grupo de periodistas de campo más tradicionales. Tenía una zona de trabajo abierta y algunas oficinas privadas donde los periodistas podían aislarse al redactar una noticia. La cuarta y la quinta planta se destinaban al almacén y a las oficinas ejecutivas, respectivamente. La tercera planta, sin embargo, contaba con un pequeño estudio donde podían grabar entrevistas más extensas y reportajes. Al llegar al tercer piso, Kibo los guió por un pasillo corto. Izuku se deslizó dentro de la última puerta mientras Nemuri esperaba afuera. Dejó su maletín con el traje y colgó la funda del traje en un perchero cerca de la puerta. Él y Nemuri habían estado debatiendo sobre qué ponerse, pero finalmente se decidieron por el traje. Para el mensaje que querían transmitir ese día, sería valioso que Izuku pareciera un poco más cercano al público al no usar el traje.
Izuku se cambió mecánicamente de su uniforme escolar al traje que Nemuri le había conseguido. Era un traje de 3 piezas gris paloma con camisa blanca y corbata verde que combinaba con el color del traje. La chaqueta le quedaba un poco ajustada en los hombros e Izuku suspiró al darse cuenta de que eso significaba que tendría que ajustar su ropa en un futuro próximo. Estuvo un minuto jugueteando con su corbata antes de rendirse y abrir la puerta. Nemuri, ¿te importaría ayudarme? Su profesor le dedicó una leve sonrisa burlona. ¿Sigues teniendo problemas? No es culpa mía, protestó Izuku. Hay algo en estas malditas cosas que no se lleva bien con mis dedos. Nemuri tarareó, con un ligero tono burlón. Terminó de anudarle la corbata con movimientos rápidos y eficientes antes de quitarle, como si le hubieran quitado una mota de polvo de los hombros. Le echó un último vistazo antes de asentir con aprobación. ¿Te ves bien? Izuku sonrió. ¿Qué haría sin ti? Pareces ridículo, dijo Nemuri con naturalidad. Izuku soltó una carcajada. Es cierto, supongo. Pero en serio, Nemuri. La abrazó con fuerza y se dio cuenta con sorpresa de que por fin había crecido más que su maestra. Gracias por todo. Cambiaste mi vida, ¿sabes? Lo habrías descubierto, respondió Nemuri mientras le devolvía el abrazo. Izuku no estaba tan seguro, pero su mentora parecía confiada. Yo solo te ayudé a sentar las bases. Tú mismo lo has construido todo. Se separaron cuando se abrió otra puerta en el pasillo. Katsuki salió de otro vestidor. Su impecable camisa negra tenía las mangas remangadas hasta los codos, con los primeros botones desabrochados, dejando ver su cuello y un atisbo de clavícula. Sus pantalones también eran negros, pero de corte ajustado y sujetos por tirantes rojo oscuro que le cruzaban los hombros. Un reloj plateado brillaba en su muñeca y anillos adornaban sus dedos, a juego con el plateado de sus prótesis. Su estilo se situaba justo en la línea entre lo formal y lo informal. Mitad joven ejecutivo camino a una reunión de la junta directiva, mitad impredecible y peligroso, que se sentiría como en casa en los rincones oscuros de una discoteca. Era un look que le sentaba de maravilla a Katsuki, pensó Izuku. Katsuki, Izuku le sonrió a su antiguo mejor amigo. ¿Te ves bien? Fue idea de mi madre, murmuró. Jugueteó con el reloj de su muñeca. A Izuku aún le resultaba extraño ver a Katsuki así. Esta nueva faceta nerviosa e insegura le costaría acostumbrarse, en comparación con la persona impetuosa y apasionada que había sido antes. ¿Cómo han estado tus padres? Preguntó Izuku. Solo los vi un rato después de todo lo que pasó. Son buenos, dijo Katsuki, aparentemente más tranquilo al oír la pregunta. De hecho, todos hemos estado yendo a terapia. Incluso hicimos algunas sesiones en familia. Resulta que es mucho más fácil llevarse bien con ellos cuando no nos estamos gritando constantemente. Izuku resopló. Katsuki lo miró de reojo por debajo de sus pestañas antes de que una sonrisa torcida y sarcástica cruzara su rostro. Gracias, Izuku, dijo en voz baja. Izuku ladeó la cabeza. ¿Para qué? Katsuki negó con la cabeza y comenzó a caminar hacia el estudio. Izuku se volvió hacia Nemuri, quien se encogió de hombros antes de seguirlo. Izuku los siguió a su paso. Finalmente, llegaron al final del pasillo y a la entrada del estudio principal. Luces, cámaras y sistemas de sonido rodeaban el anillo interior del estudio para capturar todos los ángulos posibles. Varios asistentes de producción y otros operadores corrían de un lado a otro revisando el equipo antes de comenzar. Comparado con el anillo exterior, el centro del estudio estaba vacío. 4 sillas estaban dispuestas, una frente a las otras 3. Una mujer estaba sentada en la única silla mientras una maquilladora le retocaba los labios. Se iluminó al ver entrar a los 3 en la sala, casi apartando a la maquilladora para poder levantarse de su asiento y caminar a paso ligero hacia ellos. «Buenos días», exclamó con una amplia sonrisa. Llevaba un sencillo traje de pantalón azul oscuro con una blusa blanquecina. Sus tacones altos resonaban ruidosamente contra el suelo mientras avanzaba. Soy Tsukauchi Makoto, y seré quien les haga la entrevista esta mañana. Es un placer conocerlos. Sus ojos se movieron rápidamente de Katsuki a Nemuri antes de posarse en Izuku. Él se estremeció ante la intensidad de su mirada. Ella le recordaba, de una manera un tanto inquietante, a Curious.
Por un instante, consideró la idea de seguir los pasos de Eraserhead y convertirse en un héroe clandestino, pero la descartó rápidamente. También es un placer conocerte, dijo con lo que Ochako había bautizado como su voz de All Might Jr. ¿Crees que pronto estaremos listos para empezar? Oh, estamos esperando a nuestro tercer invitado, dijo Makoto con un gesto de la mano. En cuanto llegue, todo irá bien. Puedes quedarte un rato. También hay refrescos disponibles si necesitas algo. Solo tienes que llamar a uno de los asistentes y te atenderán. Algo le llamó la atención por el rabillo del ojo y giró la cabeza bruscamente. Tú. Hay que quitar ese brazo articulado. Está justo delante de la cámara C. Se marchó furiosa. Izuku se apoyó en Emuri. ¿Tsukauchi? Preguntó en voz baja. Su hermana pequeña, susurró ella. Es bastante perfeccionista, pero justa. No intentará tenderte trampas con preguntas inesperadas ni desenterrar trapos sucios. Además, tiene mucha experiencia en gestionar la imagen pública de los héroes. Para lo que quieres hacer con esto, no hay nadie mejor. Izuku se disponía a responder cuando oyó que alguien se acercaba por detrás. Miró por encima del hombro y sonrió. Aoyama. Gracias por venir, Yuga asintió tímidamente. Bien sur, Monami. A pesar de su timidez, su atuendo se parecía más a algo que Izuku asociaría con Aoyama. Su blusa estaba hecha completamente de lentejuelas que refractaban arcoíris iridiscentes en cada escala. Caía sobre un hombro, dejando al descubierto el tirante de su camiseta blanca sin mangas y su delgado hombro. Se pasó una mano por su cabello corto. Te debo demasiado como para no estar aquí para esto. Antes de que Izuku pudiera replicar, Makoto apareció junto a su codo, sacándolo de sus pensamientos. Muy bien. Ahora que estamos todos aquí, podemos empezar. Los siguientes instantes fueron un torbellino. Izuku, Katsuki y Aoyama fueron apretujados en las 3 sillas en el centro del estudio. Izuku se sentó en el centro y, tras unos instantes de deliberación, Katsuki se colocó a su izquierda y Aoyama a su derecha. Los maquilladores se abalanzaron sobre ellos como pirañas. Entre la vorágine de pinceles y retoques, los asistentes les sujetaban los micrófonos a la solapa y rápidamente volvían detrás de las cámaras. En lo que parecieron segundos y años a la vez, los 3 se quedaron solos bajo las brillantes luces del estudio, frente a Makoto, cuya sonrisa no se desvaneció ni un instante. La sala quedó en silencio. Te toca a ti, Makoto, dijo uno de los productores. Ella asintió. Se giró hacia la cámara. Buenas noches, Japón. Dijo tras una breve pausa. Soy Tsuakuchi Makoto, de Ero Daily News, y esta noche tenemos una exclusiva especial para ustedes. Una entrevista con 3 de los estudiantes héroes más prometedores de Japón. Permítanme presentarles a Aoyama Yuga, miembro de la clase 2A, también conocido como el héroe brillante. No puedo dejar de centellear. Aoyama sonrió levemente y saludó con la mano a la cámara. Quizás lo reconozcan por su impresionante victoria en el festival deportivo de su primer año, otro miembro de la clase 2A, Bakugou Katsuki. Dijo, reclinándose en su asiento y mirando a la cámara con seriedad. Su nombre de héroe es solo uno de los muchos temas que trataremos en nuestra entrevista de hoy, así que no se la pierdan, añadió Makoto con un guiño. Y por último, el único ex becario de Mirko y una de las estrellas emergentes más prometedoras de Japón. Él ha surcado nuestros cielos y se ha ganado un lugar en nuestros corazones. Damas y caballeros, Midoriya Izuku, el héroe de la esperanza. Deku. Izuku sonrió a las cámaras. Mantenía la espalda recta y los hombros hacia atrás. Estaba poniendo en práctica todas las lecciones que Nemuri le había dado sobre la confianza en sí mismo. Podía ver su sonrisa orgullosa mientras lo observaba desde detrás de las cámaras. Gracias por recibirnos, Tsukauchi-san, por supuesto, Deku, dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. Entiendo que hay algo de lo que querías hablar hoy. Sí que la hay. Respiró hondo y se giró para mirar directamente a una de las cámaras. Ya está, pensó. Allá vamos. Estamos aquí hoy porque queremos hablar de peculiaridades. ¿Peculiaridades? Makoto parpadeó sorprendido. ¿Qué pasa con ellas? Sé mucho sobre dones, dijo Izuku, juntando las manos sobre su regazo. Siempre los he admirado.
Estudié dones y su teoría, intentando constantemente aprender todo lo posible sobre ellos. Y. Izuku se secó el sudor de los pantalones con las palmas de las manos. También sé lo que es no tener uno. Makoto se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Izuku. ¿Qué quieres decir? Hasta hace aproximadamente 1 año y medio, no tenía ninguna peculiaridad. Crecí, como todos a mi alrededor, creyendo que no tenía ninguna, ya no había vuelta atrás, pensó para sí mismo. A pesar de haberlo pensado durante semanas, Izuku seguía sin estar seguro de si era la decisión correcta. Pero sabía que tenía que hacer algo. Desde la no. Desde el retiro de All Might, Japón parecía estar al borde del abismo. La gente estaba molesta y asustada, y grupos como la se aprovechaban del caos para culpar a sus oponentes. Pero lo que Izuku no había comprendido hasta su pelea con Redestro era que no era All Might quien necesitaba ser reemplazado. Era el símbolo. ¿Quién hizo más bien a la gente? Le preguntó una vez el cuarto Hokage. ¿All Might el símbolo de la paz? All Might era el héroe más asombroso de la historia. Pero su mayor impacto radicaba en la forma en que inspiraba a los demás. All Might salvaba a la gente, pero el símbolo de la paz era quien cambiaba el mundo. Eso era lo que Izuku debía hacer. No podía limitarse a salvar a la gente. Necesitaba transformarla. Necesitaba darles esperanza. Me temo que no lo entiendo, dijo Makoto finalmente. Tienes una peculiaridad. La hemos visto. No siempre fue así. Cuando tenía 4 años, fui al médico, quien nos dijo a mi madre y a mí que no tenía ninguna peculiaridad. Hay un hueso en el pie que está relacionado con los genes vestigiales de la ausencia de peculiaridades. Él confirmó que yo tenía ese hueso. No era una prueba del todo definitiva, ya que ha habido otros casos de personas con ese hueso que han desarrollado peculiaridades, pero mi madre no podía costearse las pruebas genéticas necesarias para obtener una segunda opinión. Técnicamente, era cierto. Esta era la parte del plan que más dudas le generaba a Izuku. All Might se había convertido en un símbolo, fingiendo una sonrisa y ocultando la verdad. Había sido efectivo por un tiempo, pero solo duró mientras All Might siguió sonriendo. Si Izuku quería crear algo perdurable, necesitaba ser un símbolo y una persona. Por eso, él, su madre, Nemuri y Toshinori habían inventado esta historia a base de medias verdades. Pero siempre quise ser un héroe, continuó en voz alta. De joven se burlaban de mí por eso. Nadie creía en mi sueño. La cosa se puso fea. Respiró hondo para tranquilizarse. Pero seguí adelante. Incluso cuando nadie creía en mí, incluso cuando yo mismo apenas creía en mí, seguí adelante. Solicité plaza en la UA. Y, por algún milagro, conseguí manifestar mi don en medio del examen de ingreso. Pasé los primeros 15 años de mi vida sin don. Oh, Makoto frunció el ceño, concentrado. Eso es lo que querías decir. En tu lucha contra el teniente Curious del Ejército de Liberación Meta en la ciudad de Deika, comprendiste lo que significaba ser impotente. Sí. He sido impotente casi toda mi vida. No fue hasta que intenté salvar a alguien que desperté mi don más o menos, añadió mentalmente. Así fue como logró que All Might lo reconociera, al menos, y como activó One for All por primera vez. Izuku respiró hondo, preparándose. Mi padre tenía un don similar. Lo describía como un poder que había que ganarse, no que se recibía. Esa había sido la sugerencia de su madre. Presentar One for All como algo que había heredado genéticamente, como un Kirk normal, en lugar de algo que se transmitía deliberadamente de usuario a usuario. Le dolía un poco. No se refería a All Might como una figura paterna. Hacía mucho tiempo que había superado sus propios sentimientos al respecto. Pero era doloroso insinuar que alguien más aparte de Midori y Isashi hubiera sido su padre. Había pasado tanto tiempo buscando la verdad sobre ese hombre que obligarlo a volver a las sombras se sentía mal de una manera que le costaba articular. Deseaba poder contarle al mundo quién había sido su padre. Pero era más seguro así. A pesar de la caída de All for One, revelar la verdad sobre One for All al público aún podía ser peligroso. Incluso si no se podía robar por la fuerza, nada impedía que alguien atacara a los seres queridos de Izuku para intentar coaccionarlo a transmitir su Kirk. Ese era un riesgo que Izuku no podía correr. Además, se consoló, nunca dije que fuera mi padre biológico quien tuviera un don similar. Los ojos de Izuku se abrieron un poco.
Oh, no. Acabo de condenarme a una vida entera de teorías conspirativas sobre que All Might es mi padre. Izuku reprimió su pánico mientras Makoto continuaba con sus preguntas. Entonces, ¿por qué revelar esto hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tu peculiaridad no define quién eres? Dijo Izuku con sencillez. Eres mucho más. Y nosotros somos la prueba. ¿Nosotros? Yo también nací sin dones, dijo Aoyama, captando la atención de Makoto. Pero mis padres tenían contactos. Conocían a un hombre que podía quitar y dar dones. ¿Qué? Exigió Makoto. ¿Es eso siquiera posible? Así fue, dijo solemnemente. Era el líder de la Liga de Villanos y se hacía llamar All for One. ¿El líder de la Liga de Villanos? ¿Te refieres al hombre enmascarado contra el que luchó All Might en camino el año pasado? Lo mismo. Me dio una peculiaridad para que pudiera encajar con los demás. Pero a cambio, languidecimos bajo su control durante años. Solo después de que desapareció de nuestras vidas comprendí la verdad. Tener una peculiaridad no cambió nada. Conocí en ella, soy quien soy. Y conocí en ella, nunca dejaré de brillar. Makoto se volvió hacia Katsuki. ¿Y tú, Bakugou? El rostro de Katsuki se tensó, aunque no llegó a fruncir el ceño. Hizo girar uno de los anillos de su mano derecha. Nací con un don extraordinario. Desde que lo descubrí, solo me han dicho eso, que mi don era genial y que yo era genial gracias a él. Toda mi vida me trataron como a un príncipe porque nací poderoso. Me dejaban salirme con la mía en todo. No podía hacer nada malo. Era como si, por mi don, simplemente fuera mejor que los demás niños a sus ojos. Estás hablando en pasado, señaló Makoto. ¿Qué cambió? No estoy seguro de que algo haya cambiado, Katsuki negó con la cabeza. Fui un mocoso y un matón durante todo nuestro primer año en la UA. O sea, si cualquier otro se hubiera comportado como yo después de ganar el festival deportivo, ¿crees que se habría librado de todo? Pero como tenía potencial, casi escupió la palabra, valía la pena que me quedara. Seguro que algo ha cambiado, dijo Makoto, inclinándose hacia adelante. Estás aquí hoy, ¿verdad? Dicho de otro modo, cualquiera que se hubiera comportado como tú después de ganar el festival deportivo no estaría aquí. Cuando la Liga de Villanos me capturó, me aplicaron un lavado de cerebro. Esa era, al menos, la versión oficial. Trasplantar conciencias mediante transferencias de dones no era algo que quisieran publicitar. Vincularon el condicionamiento a mi don. Así que, cuando se rompió el condicionamiento, también perdí mi don. Makoto era demasiado profesional para jadear, pero Izuku pudo ver la conmoción y la devastación en sus ojos. ¿Tu don era destruido? Terminó Katsuki por ella. Se ha ido para siempre. Aquello que todos creían que me hacía tan superior a los demás, se ha borrado para siempre. Al principio, fue devastador. Pensé que mi sueño de ser un héroe había muerto. Pero tuve mucho tiempo para pensar mientras me recuperaba. Mucho tiempo para reflexionar. Respiró hondo. Y me di cuenta de que si solo era un héroe porque los demás me decían que debía serlo, entonces no era ningún héroe. Así que pensé en mis motivaciones. Tuve que preguntarme qué era lo que realmente quería. ¿Qué quieres? Preguntó Makoto. ¿Por qué quieres ser un héroe? Quiero ser un héroe, dijo Katsuki por fin, no porque esté destinado a serlo, ni porque mi don sea poderoso, ni porque los demás lo esperen de mí. Quiero ser un héroe porque es mi elección. Quiero ser un héroe para poder cambiar el mundo. Por eso no me detendré. Puede que mi don haya desaparecido, pero sigo aquí. Así que me convertiré en el primer héroe sin don de Japón. Y cuando lo haga, podrán llamarme Dynamite, el héroe de la zona cero. Nuestras peculiaridades no nos definen, dijo Izuku. Izuku, con determinación, miraba fijamente a la cámara. Nuestras acciones sí. Cuando All Might se retiró, dejó el futuro de Japón en nuestras manos. La paz ya no es la carga de un solo hombre. Es una responsabilidad que nos corresponde a todos. Juntos. Horas después, Izuku estaba sentado en un banco dentro del Tribunal Regional del Sur de Tokio, con la cabeza apoyada suavemente en la pared. El resto de la entrevista había salido bien, lo cual era un alivio. Kibo y Makoto habían estado de acuerdo y la estaban preparando con entusiasmo para publicarla esa misma noche. Mientras ellos se ocupaban de eso, Nemuri lo había dejado en la entrada lateral, evitando a la mayoría de la prensa que se había congregado afuera.
Después, regresó a la UA, dejando a Izuku solo. Su alivio al terminar la entrevista pronto se vio eclipsado por los nervios que lo invadían a medida que esperaba. Izuku se había visto obligado a dejar la mayoría de sus pertenencias con el personal de seguridad de la recepción, incluyendo su estuche de vestuario y su teléfono, así que no tenía nada que lo distrajera. Sus pensamientos iban demasiado rápido como para que pudiera controlarlos. En lugar de miedos concretos, Izuku solo sentía una oleada de ansiedad que lo recorría. Izuku levantó la cabeza de golpe al oír pasos. Estos resonaron en el vacío pasillo de mármol del juzgado. Un hombre elegantemente vestido con traje se le acercó. Tenía el cabello gris y una expresión tan impasible como el mármol que los rodeaba. ¿Midoriya? Izuku asintió, poniéndose de pie. El hombre hizo una reverencia. Me llamo Tobimatsu y soy el abogado de Toga y Miko. Es un placer conocerte. Izuku hizo una reverencia en respuesta. ¿Te importaría seguirme? Izuku se colocó detrás del abogado. Este lo guió por los pasillos laberínticos, girando una y otra vez hasta que Izuku se mareó. Finalmente, llegaron a una pesada puerta donde varios policías uniformados esperaban afuera. Izuku les permitió registrarlo antes de que finalmente lo dejaran entrar. La habitación estaba desprovista de decoración, salvo por el acolchado de las paredes y la mesa metálica atornillada al centro del suelo. 2 sillas estaban a cada lado de la mesa. Una estaba vacía. En la otra, estaba sentada Himiko. Himiko lucía mejor de lo que él recordaba. Su ropa estaba limpia. Un sencillo pantalón negro y una blusa amarilla abotonada. Su piel estaba un poco menos pálida y sus mejillas algo más rellenas. Las ojeras no habían desaparecido, pero se habían atenuado un poco. Llevaba el cabello recogido en una sola coleta alta, en lugar de los moños que siempre había llevado, y el flequillo sujeto con horquillas. Tenía las manos esposadas y encadenadas a la mesa. Sus ojos se iluminaron al verlo y una suave sonrisa apareció en sus labios. Hola, Izuku, Himiko, susurró sin aliento. Se sentó en la silla frente a ella, observándola. Su blusa era sin mangas, dejando ver las cicatrices recién blanqueadas en sus brazos, recuerdo de su tiempo como prisionera del MLA. ¿Estás bien? Estoy vivo gracias a ti. Eso no es lo que pregunté. Izuku extendió la mano por encima de la mesa para tomarla de ella, pero el guardia tosió y se lo impidió. Levantó la vista y el guardia negó con la cabeza. A regañadientes, Izuku retiró las manos. La puerta de la habitación se cerró, dejando a Izuku y Himiko solos con su abogado y el único guardia. Estoy bien, Izuku, dijo con una sonrisa cariñosa. Me hacen transfusiones de sangre todas las semanas. Tengo mi propia celda. Incluso he empezado a ir a terapia, admitió en voz baja. La verdad, dijo con una risa burlona, la cárcel no está tan mal. Desde luego, es mejor que algunos de los sitios donde he vivido de Okupa. No te estarán maltratando, ¿verdad? Preguntó Izuku preocupado. Olmig tiene influencia sobre el alcaide de Tártaro. Tal vez yo, Izuku, lo interrumpió Himiko. Ya has hecho más que suficiente. Mucho más de lo que merezco. Himiko alzó las manos encadenadas para detenerlo. Una señal de alerta se activó en su mente mientras el guardia se tensaba ante su repentino movimiento, antes de relajarse de nuevo. Basta. No quiero hablar más de mí. Cuéntame qué está pasando ahí fuera. ¿Cómo está Ochako? ¿Y Eri-chan? Una parte de Izuku quería protestar. Quería abrazar a Himiko con fuerza y decirle que se merecía todo lo que había hecho por ella hasta que empezara a creerle. Era lo que Nemuri y Ochako habían hecho por él. Pero no era tan sencillo ni tan fácil. Requeriría tiempo. Requeriría paciencia. Por suerte, tenía de sobra ambas. Te salvaré, Himiko, se prometió a sí mismo. Aunque eso signifique salvarte de ti misma. Un día, te salvaré. Y verás que valió la pena. Eri lo está haciendo muy bien, dijo finalmente, cediendo a la petición de Himiko. Está empezando a aprender a tocar el piano. En realidad, le voy a comprar uno para su cumpleaños, susurró con aire de complicidad. Himiko se rió, con los ojos brillando de diversión. Te tiene completamente cautivado. Sí, suspiró Izuku. Sin duda. Charlaron un rato más mientras Izuku le contaba a Himiko las diversas aventuras que él y sus amigos habían vivido últimamente.
Ella reía a carcajadas y sonreía radiante con cada una de sus historias. Izuku no pudo evitar pensar en lo mucho más relajada que se veía Himiko ahora. Era como si la oscuridad que la había oprimido durante tanto tiempo finalmente se hubiera disipado. Parecía estar en paz, e Izuku pronto se olvidó del motivo de su visita. Sin embargo, demasiado pronto, el abogado se aclaró la garganta. Ha llegado el momento, dijo. Señorita Toga, los guardias la acompañarán adentro en breve. Señor Midoriya, ¿podría acompañarme? Izuku se puso de pie. Más guardias entraron por el pasillo y comenzaron a desatar a Himiko de la mesa. Izuku se detuvo antes de salir de la habitación. Himiko, dijo, alzando la vista. Pase lo que pase hoy, diga lo que diga el juez. No eres un monstruo. Para mí, no. Ella lo miró fijamente por un instante, con la mirada indescifrable. Luego su expresión se suavizó. Eres demasiado bueno para este mundo, Izuku. No te merezco. Ninguno de nosotros te merece. Himiko entró arrastrando los pies en la sala del tribunal, escoltada por guardias a ambos lados. Sus grilletes tintineaban con demasiada fuerza en el silencio. Aparte de ella y los guardias apostados en cada salida, solo había 5 personas en la sala. Su abogado se sentó en el banco más a la izquierda, pasando la puerta que separaba al público de los participantes. El fiscal se sentó al otro lado del pasillo, observándola con los ojos entrecerrados. La jueza se sentó en un atril elevado en el centro. Era una mujer con una espesa melena naranja brillante y ojos completamente verdes, sin rastro de esclerótica ni pupila. Un taquígrafo judicial, un hombre anodino de pelo lacio y mirada cansada, se sentó frente al atril con una máquina de escribir delante. Izuku era el único miembro del público, sentado justo detrás de su abogado en la primera fila disponible. Lo ignoró deliberadamente mientras observaba la austera sala del tribunal. Era imponente y pretenciosa, con sus detalles de madera pulida y suelos de mármol. Le daban ganas de destrozar los muebles. Estaba demasiado limpia, demasiado perfecta. Le recordaba demasiado a la casa perfecta de sus padres y a sus expectativas inalcanzables. La condujeron a un asiento junto a su abogado. Esperó pacientemente mientras le quitaban las esposas y le permitían sentarse. Se frotó las muñecas distraídamente, libre de las esposas por primera vez en horas. Comencemos, entonó el juez. La audiencia de hoy será a puerta cerrada debido a la naturaleza delicada de los delitos imputados y de la ayuda prestada por el acusado a la policía y a los héroes. Entiendo que ya se ha presentado una declaración de culpabilidad. Así es, su señoría, dijo su abogado mientras se ponía de pie. La señora Toga ha accedido a declararse culpable de todos los cargos. ¿Y entiendes lo que eso significaría? Preguntó la jueza, fijando su mirada en Himiko. ¿Comprendes los derechos que te corresponden y a los que renuncias al aceptar esto? Himiko se puso de pie. Sí. Lo entiendo. ¿Y cómo se declara usted? Ella tragó saliva. Culpable, dijo Himiko. Me declaro culpable, su señoría. Muy bien, dijo Himiko, sentándose tras recibir un asentimiento del juez. Entonces, el tribunal acepta su alegato. Esta audiencia pasará inmediatamente a la cuestión de la sentencia. Señor Yamatsura, ¿cuál es la pena recomendada por la fiscalía? Solicitamos al tribunal la pena de muerte, su señoría, dijo Izuku, jadeando audiblemente a sus espaldas. La jueza le dirigió una mirada de advertencia antes de volver a centrarse en la acusación. Dada la gravedad de los numerosos crímenes de Toga y la naturaleza pública de sus actos de villanía junto con la Liga de Villanos, creemos que Toga representa un peligro inevitable e ineludible para la sociedad. Incluso como informante de la policía, continuó agrediendo y asesinando indiscriminadamente. No puede ser rehabilitada. Ha demostrado su capacidad para entrar y salir de nuestras instalaciones de detención más seguras. Por ello, solicitamos al tribunal que condene a Toga Himiko a muerte. El juez se inclinó hacia adelante. Comprende que se trata de una petición excepcional, ¿verdad? Japón solo ha condenado a muerte a un acusado en 2 ocasiones desde la aprobación de la Ley de Protección de Superhumanos. Lo entendemos, señoría. Pero creemos que las circunstancias excepcionales que rodean los crímenes de la señora Toga requieren una resolución excepcional. El juez asintió lentamente. Señor Tobimatsu. ¿Su recomendación?
Su señoría, dijo su abogado mientras se ponía de pie. Recomendamos una sentencia de cadena perpetua. Los crímenes de la señora Toga fueron cometidos cuando era menor de edad. Además, ha demostrado aceptación y remordimiento por sus crímenes, dos aspectos clave que demuestran que no es el peligro inevitable que la fiscalía pretende hacer creer. También ha brindado una ayuda sustancial a la policía y a los héroes en casos de alto perfil y peligrosos, como infiltrarse en el Ejército de Liberación Meta, exponer los crímenes del ex-héroe X-Les, poner fin a la ola de robos a bancos en Kanto y llevar a Lady Nagant ante la justicia. Incluso accedió a testificar para la fiscalía en el próximo juicio de Iguchi Shuichi, alias Spinner. Es evidente para todos, excepto para la fiscalía, que Toga Himiko ha cambiado total e irrevocablemente desde su época en la Liga de Villanos. Sin mencionar el largo historial de abusos por parte de su familia, que fue lo que la llevó a delinquir. Sería una conducta reprobable por parte de este tribunal condenar a muerte a esta joven. Fue un buen discurso, admitió Himiko en privado. Mejor de lo que esperaba. Pero dudaba que fuera suficiente. Sabía cómo iba a terminar todo. Incluso antes de que su abogado confesara solemnemente que la fiscalía pediría la pena de muerte, Himiko lo sabía. No deseaba morir necesariamente, pero lo había aceptado. Incluso pensó que tal vez se lo merecía. No tenía ni idea de cuántas personas había matado, sin duda más de las que se le imputaban. Y aunque muchas probablemente se lo merecían, otras tantas no. Era un monstruo. Había intentado ser un monstruo para bien, pero al final un monstruo seguía siendo un monstruo. ¿Existe alguna controversia en cuanto a los hechos?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió su abogado. La fiscalía alega que las contribuciones de la señora Toga a la policía y a los héroes fueron menores. Sin embargo, sostenemos que su ayuda fue fundamental para las investigaciones. ¿Y sus pruebas? Nos gustaría que Midoriya Izuku, el estudiante héroe conocido como Deku, testificara sobre el alcance de la ayuda prestada por la señora Toga. Himiko siguió ignorando a Izuku mientras lo llevaban al estrado de los testigos, con la mirada fija en sus manos entrelazadas en su regazo. No quería mirarlo y arriesgarse a ver algún atisbo de esperanza en sus ojos. Deseaba poder evitarle la inevitable decepción de su muerte. Izuku era el único que creía en ella, el único que veía algo más que el monstruo que se escondía bajo su piel. Le dolería muchísimo cuando ella se fuera. Quizás le habría ahorrado dolor si no le hubiera hablado antes, si simplemente se hubiera negado a verlo. Pero era tan egoísta como monstruosa. No pudo resistir la tentación de hablar con él una última vez. El mundo se volvió borroso a su alrededor. Entre latidos, los sonidos de su abogado interrogando a Izuku comenzaron a distorsionarse como si provinieran del agua. Todo a su alrededor ondulaba y brillaba, y una sensación de irrealidad se apoderó de ella. Se estaba disociando, se dio cuenta distraídamente. Era algo que su terapeuta había identificado en sus conversaciones. Un mecanismo de supervivencia heredado de su infancia con sus padres. Según su terapeuta, era la forma en que su mente intentaba protegerla de un entorno que consideraba inseguro. Había maneras de intentar superarlo, técnicas de autocontrol que le habían enseñado para volver a concentrarse en el presente. Pero en lugar de eso, Himiko se dejó llevar por la corriente. Fue una experiencia interesante, en cierto modo abstracta. No fue del todo relajante. Himiko no se sentía más tranquila que antes, pero sí se sentía desconectada de sus preocupaciones. El vaivén de la voz de Izuku creaba el ambiente propicio para que su atención se dispersara. Podía oír las palabras y reconocerlas, pero éstas se desvanecían de su memoria de inmediato sin afectarla. Permaneció en ese estado durante un tiempo. El tiempo había perdido su significado, así que no sabía cuánto tiempo. Finalmente, la realidad volvió a imponerse a su alrededor. No me cabe la menor duda, dijo Izuku con gravedad, de que sin la ayuda de Himiko, jamás habríamos encontrado al Ejército de Liberación Meta hasta que fuera demasiado tarde. ¿Y a qué se debe la afirmación de la Fiscalía de que la señora Toga representa un peligro inevitable e ineludible?, preguntó el juez. ¿Cree usted que es irredimible? Los ojos de Izuku ardían. No creo que nadie sea irredimible, su señoría. No, no lo harías, pensó Himiko con cariño. La idea era simplemente anatema para la personalidad de Izuku.
El mundo entero podía llamar malvada a alguien, e Izuku seguiría buscando la bondad oculta en su interior. Lástima que la suya ya no existiera. El juez se recostó pensativo. Gracias, señor Midoriya. Puede tomar asiento. Izuku asintió y se levantó del estrado. Y Miko no pudo resistir la tentación de mirarlo a los ojos. Él le dedicó una suave sonrisa. Todo estará bien, decía su expresión. Estoy aquí. Me gustaría hablar con la señora Toga. Y Miko volvió a dirigir su mirada al juez, que la observaba pensativo. Luego miró a su abogado, quien asintió lentamente. Con cautela, y Miko se puso de pie. Sí, su señoría. El testimonio del señor Midoriya es convincente, dijo. Usted ha prestado mucha ayuda a la policía y a los héroes. Pero hay una pregunta que nadie más ha podido responder. Se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué abandonó la liga de villanos y empezó a apoyar al otro bando? Y Miko apretó los puños con fuerza. ¿Por qué? Quiso reír. Era la pregunta que la había atormentado toda su vida. ¿Por qué había nacido con esta peculiaridad? ¿Por qué no podía ser normal? ¿Por qué sus padres no la aceptaban? ¿Por qué debía dejar que otros decidieran quién debía ser? ¿Por qué estaba condenada a ser siempre un monstruo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esperanza. Y Miko parpadeó. No había querido decir eso. ¿Esperanza? Preguntó el juez. ¿A qué te refieres? Siempre me han dicho que soy un monstruo. Y Miko echó la cabeza hacia atrás y dejó que las palabras fluyeran sin control. Mi peculiaridad o mi personalidad, sea cual sea la razón, nunca fui normal. Mis padres lo odiaban. Me llamaban monstruo y me obligaban a esconderme. Un día me di cuenta de que tenían razón, que era un monstruo, y que no podía ocultarlo para siempre. Así que dejé de esconderme. Me convertí en el monstruo que siempre pensaron que era. Izuku fue la primera persona que me dijo que podía ser más. Lo miró por encima del hombro. Él la miraba con asombro en sus ojos llenos de lágrimas. Me dio esperanza. Pero sé que no puedes cambiar lo que eres. Siempre seré un monstruo. Así que decidí ser un monstruo para siempre. Se encogió de hombros. Ya estaba condenada. Pensé que podría hacer que valiera la pena por una vez. La jueza guardó silencio un rato, con las manos entrelazadas bajo la barbilla, sumida en sus pensamientos. Finalmente habló. ¿Se arrepiente de sus crímenes, señora Toga? Y Miko ladeó la cabeza. ¿Lo hizo? No. Su señoría. Exclamó el fiscal, levantándose de su silla. Acaba de admitir que no se arrepiente de sus crímenes. Claramente, se interrumpió cuando la jueza levantó la mano pidiendo silencio. Su expresión era furiosa. Explícate, exigió mientras miraba fijamente a Miko con furia. Antes de Izuku, no sabía que podía ser otra cosa que un monstruo, dijo Miko. Aunque hubiera querido tomar una decisión diferente, no tenía otras opciones. No sabía que existían otras opciones. Después, se encogió de hombros. Puede que lo que hice por los héroes no fuera bueno, pero lo hice por el bien común. No me arrepiento. Si hubieras tenido la opción en aquel entonces, ¿habrías elegido algo diferente? Creo que sí, dijo Miko, bajando la cabeza. Nunca quise ser un monstruo, admitió en voz baja. Solo quería ser yo misma. Gracias, señora Toga, dijo finalmente el juez. Puede tomar asiento. Miko se sentó rígida. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez permanecía pensativo. Miko se removió inquieta en su asiento. Que se acabe ya, suplicó para sí misma. No alargues esto. Miró de reojo a Izuku, que miraba fijamente al juez con determinación, con las mejillas manchadas de lágrimas secas. Lo siento, Izuku. Por favor, no llores más por mí. He tomado una decisión, anunció la jueza. La tensión aumentó vertiginosamente en la sala. Como saben, los jueces gozan de una gran libertad para dictar sentencia. Pero este poder también conlleva una responsabilidad. Tenemos la tarea de determinar qué es correcto, qué es justo, qué es equitativo. Su mirada recorrió la sala. Señorita Toga, Miko se puso rígida. Usted ha cometido crímenes graves. Crímenes que merecen castigo. Miko exhaló un suspiro y dejó que la tensión en sus hombros desapareciera. Sintió un extraño alivio.
Al menos ahora conocía su destino con certeza. Sin embargo, dijo, alzando la cabeza de golpe. El castigo sin compasión no es justicia. Es crueldad. Nuestra sociedad te ha fallado, Toga y Miko. Eras una niña y te obligaron a convertirte en todo lo que tus padres temían. Pero en lugar de seguir por ese camino, buscaste cambiar a la primera oportunidad. La expresión severa de la jueza se transformó en una sonrisa mientras miraba de Miko a Izuku. La mano de una persona, una oferta de ayuda, una pequeña chispa de esperanza, y el mundo cambió. Toga y Miko, te condeno a cadena perpetua. Sus ojos brillaron. Con posibilidad de libertad condicional en 15 años. El mazo golpeó con fuerza. El fiscal empezó a gritar, exigiendo que el juez reconsiderara, pero para Miko todo era ruido. La sentencia no era la muerte. Ni siquiera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, como había pensado su abogado. ¿15 años? Pensó con asombro. Ella podría tener una vida después de eso. No iba a morir por ser un monstruo. Y Miko fue levantada en brazos y girada por el aire por Izuku, quien saltó por encima de la barrera para llegar más rápido. Ella lo abrazó por el cuello y escuchó su risa entrecortada, sin importarle las lágrimas calientes que la empapaban. Cuando la sorpresa disminuyó, apoyó el rostro en su hombro y dejó que sus propias lágrimas cayeran. Sollozos entrecortados se mezclaron con risas de alivio mientras escapaban de ella. Esperanza, se dio cuenta. Lo que sentía era esperanza. Gracias, Izuku, dijo casi sollozando. Gracias. Por supuesto, y Miko. La estrechó suavemente entre sus brazos. Por supuesto.